Muy buenas tardes con todos. Siendo las 16 horas y 50 minutos, damos inicio a la videoconferencia que tenemos en vivo. En primer lugar, recalcando el hecho de que al ser una videoconferencia y al encontrarnos nosotros realizando este proceso de forma sincrónica, no es un trabajo o no es una actividad obligatoria, sino más bien es una actividad de apoyo. Por lo tanto, quedará grabada la misma para poder ayudar a quienes por A o B circunstancias no pudieron estar dentro de este proceso, ayudarles a que puedan solventar dudas, inconvenientes, interrogantes y puedan acceder a la videoconferencia. Vamos a hablar en la misma sobre flujos netos de fondos, tema que ha sido abordado ya dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este bloque número 4. Sin embargo, a través de esta charla que tenemos el día de hoy, vamos a afianzar cada uno de los elementos que conforman y que son parte de este flujo. Primero empecemos por lo que es el resultado neto en el ejercicio. Cuando nosotros tenemos un resultado neto en el ejercicio, hablamos que puede ser utilidad o pérdida. Entonces nosotros partimos con este resultado dado por el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados, como se lo conoce. Primero, estos resultados debemos analizar y debemos considerar que son netamente contables. ¿Sí? Son 100% contables, son resultados contables. Al referirnos a esto de resultados contables, queremos decir que son resultados que no toman en cuenta o no consideran si es que ha habido una salida o entrada de dinero 100% real. Ejemplo, tenemos el primer rubro que es depreciación. Las depreciaciones nosotros contablemente indicamos que es una disminución en el valor de los activos de la empresa por su uso, abuso o desuso. Sin embargo, la depreciación nunca sale de la empresa, es dinero que sigue perteneciendo a la empresa, es dinero que sigue estando dentro de las arcas de la institución. Por lo tanto, nosotros dentro de este flujo de fondos le ponemos como que suma más. ¿Por qué? Porque es dinero que todavía tenemos en nuestras cuentas. Segundo, lo correspondiente a las amortizaciones de la misma forma. Las amortizaciones, decíamos nosotros que es una herramienta, ¿sí? O podemos hablar una técnica normada por nuestra legislación a través de del Servicio de Rentas Internas mediante el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nos presentan la posibilidad y la disponibilidad y la obligatoriedad de efectuar amortizaciones de aquellos activos diferidos de intangibles. Esto ya lo habíamos nosotros analizado en el primer capítulo. Sin embargo, es importante indicar que estas amortizaciones se dan por el hecho de que muchas veces diferidos de intangibles son valores sumamente fuertes, principalmente cuando adquirimos empresas nuevas, procesos nuevos, tenemos que pagar algún tipo de patente, franquicias, autorizaciones para usar un determinado nombre, etc. Y esos rubros son fuertes para la empresa. Por lo tanto, para evitar problemas legales en el sentido de que la superintendencia de compañías para empresas legalmente constituidas establece que si ésta en un periodo hubiese tenido pérdidas mayores al 50% del capital suscrito dentro de la Constitución, esta entra en un proceso de liquidación. En tal virtud, si nosotros consideraríamos todo el valor fuerte de estos activos diferidos de intangibles, potencialmente estaríamos expuestos a liquidar apenas estamos empezando nuestro primer periodo de funcionamiento. ¿Sí? Bajo esas circunstancias, la ley establece esta amortización, que quiere decir que yo voy a diferir este pago a nivel contable, pero realmente yo ya pagué. Entonces, en el flujo,
lo que yo debo indicar es que este dinero ya salió antes de iniciar las operaciones, pero contablemente yo voy haciendo un descargo anual. Por lo tanto, para el flujo es dinero que yo todavía tengo en mis arcas. Por lo tanto, sigue en la institución y sumamos. La misma situación con las reservas. Las reservas nos exige la ley que nosotros tengamos una reserva legal, nos establece que podemos tener una reserva facultativa, una reserva estatutaria. Sin embargo, es dinero que sigue estando dentro de la empresa. Por lo tanto, no tenemos por qué considerar como salida de efectivo. Tenemos otro rubro aquí que dice inversión en propiedad, planta y equipo. Esta inversión en propiedad, planta y equipo nosotros vemos en el año 0. Se explicaba en el texto que año 0 es aquel periodo en el cual nosotros no estamos todavía haciendo ningún tipo de operación, pero estamos haciendo inversiones para poner todo a disposición de la empresa, de tal manera que a partir del año 1, que abre sus puertas ya a la empresa para atención al público, desde el primer día de inauguración comienza a correr este año 1. Por lo tanto, en el año 0 indicamos todo el periodo, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, etcétera, el tiempo necesario en el cual nosotros estamos investigando sobre esta idea de negocio que tenemos, presupuestando, adquiriendo esos activos, poniendo un poco en marcha todos los procesos para que la empresa pueda iniciar con sus operaciones. Entonces, en este año 0 nosotros tenemos una inversión en propiedad, planta y equipo, que serían los activos fijos, en los diferidos de intangibles, que decíamos que pagamos al inicio, pero amortizamos contablemente, y el capital de trabajo. Dentro de este capital de trabajo es importante indicar que es el dinero que nosotros ponemos a disposición de la empresa para que durante un horizonte de tiempo determinado, ésta pueda sostenerse por sus propios medios. ¿Sí? Es el dinero que le permite a la empresa sostenerse por sus propios medios. Sin embargo, este capital de trabajo no siempre es fijo. O sea, podemos nosotros tener un capital de trabajo alto o bajo, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de el número de meses o años por el cual se requiere tener este dinero a disposición de la empresa. Habíamos puesto como ejemplo, no es lo mismo el capital de trabajo en una empresa comercial, en una empresa de servicios, en una empresa industrial. Y más aún, habíamos puesto casos extremos como empresas dedicadas a producción de madera, donde yo voy a sembrar un árbol y sé que ese árbol me dará una producción de madera dentro de 15, 20, 25 años. Entonces, por lo tanto, el capital de trabajo que en esto es mucho más fuerte. Sin embargo, pueden existir algún tipo de negocios complementarios o suplementarios a este principal y que me puedan dar un tipo de sostenibilidad en el tiempo. Pero no siempre todo ese dinero me va a permitir, o todos los ingresos que genere estas actividades complementarias o suplementarias, me permitirá sostenerme. Por lo tanto, yo necesitaré seguir inyectando un capital de trabajo para que durante todo este tiempo la empresa pueda estabilizarse y pueda empezar a producir. Entonces, generalmente este capital de trabajo depende mucho del tipo de negocio. No hay una regla fija para decir por cuántos tiempos nosotros estamos de capital de trabajo. Sin embargo, mucho se basa en la experiencia que tengamos en el mercado, experiencia en ese tipo de negocios, y buscar las experiencias de otras empresas, experiencias de otras personas que han tenido ese tipo de negocio y estado vinculado a ese tipo de procesos. Hay un rubro especial acá que se llama recuperación del capital de trabajo, después de capital de trabajo. Primero que nada, no se trata de una recuperación física. No podemos recuperar físicamente el dinero. ¿Por qué? Esto implicaría, si somos una empresa legalmente constituida, una disminución de capital. Y una disminución del capital, contra todo un trámite legal, nuevamente tendremos que hacer escrituras públicas, de hacerlo por escritura pública. Y sería no beneficioso para la empresa que en vez de aumentar el capital, que en vez de tener mayor inversión, nosotros le vayamos destrozando a la misma sacando dinero de ella. Por lo tanto, esta recuperación del capital de trabajo, lo único que indica es que este capital de trabajo sigue estando en la empresa, nada más. Es decir, cuando yo en el año 0, en el periodo inicial, pongo
un capital de trabajo a disposición de un determinado negocio, esta recuperación de capital de trabajo nos indica que el dinero que puso en el año cero sigue perteneciendo a la empresa. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque si pongo $1 para la empresa, ese dólar deberá seguir circulando en las actividades, en los procesos propios de la empresa. Y yo deberé en mi flujo indicar que ese dinero sigue estando dentro de la empresa, salvo que tengamos alguna pérdida. Por lo tanto, nosotros podemos absorber pérdidas, por supuesto que podemos absorber pérdidas, pero ¿dónde se disminuye el dinero por pérdidas en este capital de trabajo? Por lo tanto, si yo tengo por X cantidad de dinero pérdida, en un periodo determinado, entonces yo deberé indicar que este capital de trabajo habrá disminuido por esa pérdida. Por lo tanto, en la recuperación estará menos. Si es que no tengo el suficiente capital como para poder soportar esas pérdidas en cada uno de los flujos de los años que se vayan dando, quiere decir que el negocio no es rentable. Y eso ya analizaremos al final. Después tenemos un valor residual. Ya habíamos dicho nosotros que en los activos fijos, principalmente cuando nosotros tenemos una cantidad, un sinnúmero de estos activos fijos dentro de la empresa, la depreciación se va haciendo año a año. Pero cuando nosotros tenemos un horizonte de tiempo de 5 años, como en el caso propuesto dentro del bloque de estudios, quiere decir que en el periodo quinto yo cierro, no el negocio, pero cierro mi análisis del plan financiero. De tal manera que yo sé que después de este año quinto yo tengo todavía activos que sirven, que todavía no están depreciados y que obviamente están siendo y que pueden seguir siendo utilizados por la empresa. Por lo tanto, este valor residual nos indica eso. ¿Cuál es el valor de los activos fijos que yo tengo como empresa que todavía puede ser depreciado legalmente? ¿Sí? No nos referimos aquí al valor comercial ni al valor que puede tener en el mercado, simplemente al valor en libros de estos activos que todavía yo puedo seguir depreciando. Y ese es el valor residual que debo sumar, porque todavía sigue siendo parte de la empresa y sigue siendo dinero de la empresa. En el caso de que tengamos algún tipo de financiamiento, debemos indicar cuál es el crédito que recibimos. Si recibimos antes de iniciar las operaciones de la empresa, deberemos indicar que este crédito hemos recibido en el periodo cero, en el año cero, por X cantidad de dinero. Si recibimos el dinero de un crédito en el año 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, debemos reflejarlo en esta misma tabla, en este mismo flujo. ¿Y el pago de capital a qué se refiere? En primer lugar, cuando nosotros recibimos un crédito, hacemos una tabla de amortización, cuya estructura y análisis está detallado en este mismo documento guía de estudios. Pero de este capital de trabajo, más bien de este crédito recibido, de este capital que nosotros recibimos, nosotros vamos a pagar capital y pagar intereses. Los intereses son gastos financieros, son gastos no operacionales, gastos financieros. ¿Por qué? Porque mi actividad no es pagarle al banco por créditos recibidos. Por lo tanto, es un gasto que no tiene nada que ver con la operación propia de la empresa, pero que es necesario, Entonces entra como un gasto financiero, por el crédito recibido, y entra como un gasto no operacional, que ya se encuentra reflejado acá en los resultados netos del ejercicio, porque nosotros de esto incluimos antes de tener este resultado, antes de hacer incluso el estado de resultados. ¿Sí? De tal manera que estos gastos no operacionales están incluidos como gastos financieros, pero no incluimos el pago del capital que nos están prestando. Por lo tanto, aquí en el flujo yo tengo que incluir en la parte final el pago de este capital. ¿Sí? En la tabla de amortización ustedes tienen una columna que dice intereses y amortización. Los intereses son los gastos financieros que ya incluimos como gasto financiero y ya se encuentran aquí reflejados dentro de estos resultados netos en el ejercicio. Y el pago de capital, que sería la columnita de amortización. ¿Cuánto de capital yo he pagado a ciencia cierta, he pagado realmente cada año? ¿Sí? De tal manera que la cuota que yo pago está compuesta por esos intereses y el capital.
Al final efectuamos todas las operaciones que se nos van indicando aquí en el texto. Sumamos depreciaciones, amortizaciones, reservas, restamos lo que es inversión en planta y equipo, restamos lo que es inversión en diferidos intangibles, restamos lo que es del capital de trabajo, sumamos recuperación de capital de trabajo siempre al quinto periodo, indicando que este dinero sigue estando dentro de la empresa. Si no ha habido pérdidas, por supuesto, sumamos un valor residual, sumamos un crédito recibido en el caso de haber existido este crédito, y finalmente restamos el pago del capital. Con esto obtenemos los resultados del flujo de fondos. Y estos resultados del flujo de fondos son los que nos permitirán a nosotros a la postre hacer la evaluación financiera y decir si la idea de negocio es válida o no es válida. Como conclusión, dentro de todo este análisis que hemos hecho de los flujos netos de fondos, es importante indicarles a ustedes que no debemos preocuparnos si por A o B circunstancias los resultados son negativos o positivos, ¿sí? Eso es aleatorio. Si el proceso fue correcto, si los presupuestos que hemos hecho fueron técnicos, fueron llevados en base al proceso dado en el curso, lo que quiere decir que no nos inventamos nada, sino todo tenemos con proformas, todo tenemos documentado, considerando que dentro del trabajo nosotros no pedimos que se nos envíe adjunto esa documentación, pero sí es importante que para tener resultados reales tengamos esa documentación de respaldo. Si tenemos esas proformas de respaldo y los presupuestos están bien direccionados, quiere decir el momento de obtener resultados negativos que eso es un problema de negocio que tiene poca rentabilidad. ¿Sí? Simplemente de eso. Es un negocio con poca rentabilidad, un negocio que no sería viable, no sería factible si yo tengo todos los años resultados negativos. Si tengo un año resultado negativo o parte de otro año resultado negativo, puede darse. Consideremos que cuando nosotros empezamos un negocio no es que empezamos ganando desde el inicio. Es un incremento paulatino, ¿sí? O sea, si queremos tener utilidades, si queremos ir alcanzando objetivos, se van dando por etapas, por fases. Entonces, posiblemente el año 1 tener un resultado negativo no es nada fuera de lo común. Pero tener el año 1, 2, 3, 4, 5 resultados negativos y hemos hecho el proceso bien, quiere decir que el negocio no es rentable. Si tenemos año 1 resultado negativo, pero del año 2 en adelante ya son resultados positivos, perfecto. Año 1 negativo, hasta cierta etapa del año 2 negativo y después algo positivo que nos da una utilidad mínima o casi cero, y a partir del año 3 empezamos a despegar, 4 o 5 ya generamos unas utilidades buenas. Perfecto, vamos a evaluar qué tal es la rentabilidad del negocio, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Si tenemos todo positivo, perfecto, pero que tengamos todo positivo no quiere decir que está todo bien, ¿sí? Lo único que quiere decir es que el negocio, bajo esas perspectivas y bajo los números dados, es positivo. Sin embargo, repito, todo depende de la presupuestación. Si la presupuestación está bien, tener flujos positivos o negativos es indistinto, ¿sí? Lo importante es el proceso. Perfecto, eso ha sido todo en cuanto a esta pequeña exposición que hemos tenido el día de hoy. Lastimosamente no se puede siempre contar con la presencia de todos los participantes en la medida en que se establece un horario y no siempre todos podemos asistir dentro de ese horario. En tal virtud, esta videoconferencia queda grabada y queda a su disposición. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier novedad que tengan será atendida a través del foro Dudas e Inquietudes. La mejor de la suerte y siempre a sus órdenes. Una excelente tarde y noche.